Cuando quieras. Sí, buenas tardes a todos los participantes de esta tercera edición de las políticas para el día después, una iniciativa de la Ejecutiva Provincial, oficiada por nuestro compañero Esteban Romero Frías, en la que tratamos de trabajar políticamente las posibles salidas a esta crisis sanitaria, crisis económica, crisis social en la que estamos viviendo esta semana. Hoy toca hablar de un asunto importantísimo en esa salida, en esa desescalada que se está trabajando, y son los retos y oportunidades en las políticas globales y el papel que va a jugar España tanto en Europa como a nivel mundial. Hoy nos acompañan tres compañeros y compañeras de reconocido prestigio y también con un bagaje importante en materia internacional. Yo creo que es importante valorar qué papel vamos a jugar, pero sobre todo qué papel va a jugar la Unión Europea en estos momentos. La verdadera Europa, la Unión Europea, tiene que levantarse también ahora, evidentemente, tiene que justificar, diciéndolo claro, su existencia, porque nunca se perdió tanto en tan poco tiempo y evidentemente tenemos que aprender a salir de esta crisis de la mano de Europa. Yo entiendo que la Unión Europea no es solo un mercado, no debe ser solo un mercado, no solo debe ser liberar el transporte de mercancías y de personas. Yo creo que Europa debe jugar un papel solidario, debe jugar un papel importante y, sobre todo, auspiciar una serie de conceptos como la solidaridad, la cooperación, la coordinación, la colaboración y también la subsidiariedad. Se están viendo ya debates que no queríamos escuchar, norte-sur, norte contra sur, izquierda-derecha. En esa geometría variable, hasta cierto punto diabólica, yo creo que no debemos jugar. Por eso es importante conocer qué piensan compañeros como Clara, como Rafa o como Paca desde este punto de vista, y para eso tenemos esta magnífica ventana telemática para hablar de política en este momento. Nos acompañan esta tarde compañeros y compañeras: Clara Aguilera, todos lo conocéis, eurodiputada, persona con mucha experiencia en el ámbito local, en el ámbito regional, en el ámbito europeo, que ha tenido muchas responsabilidades y sobre todo nos va a dar una visión global del papel que juega la Unión Europea en esta crisis. Como decía antes, muchos ojos miran a Bruselas, a Estrasburgo, y sobre todo nos va a hablar de lo que se está cociendo allí. También nos acompaña otro amigo, otro compañero, otro veterano político muy cercano, como siempre, y accesible, como es Rafa Estrella. También con muchísima experiencia en distintos ámbitos, diputado a Cortes, senador, incluso embajador en Argentina, y también nos puede dar una visión mucho más amplia, internacional y estratégica desde su responsabilidad como vicepresidente del Real Instituto Elcano. Y por último, también nos acompaña la compañera Paca Pleguezuelo, también amiga, con mucha experiencia, con múltiples responsabilidades a lo largo de su vida política, diputada, senadora, también eurodiputada, y en los últimos años también jugó un papel fundamental en la Junta de Andalucía como delegada en Bruselas. Siempre incansable y siempre generosa en tu trabajo, al igual que Rafa y que Clara. Por eso yo creo que tenemos hoy un cartel de lujo, con mucha experiencia, podemos escuchar y sobre todo podemos aprender de la visión política de estos compañeros y sobre todo de su valiosa aportación en este momento crítico para España, para su economía, para su sanidad y sobre todo desde el punto de vista social. Te cedo la palabra a Esteban para que dirija la charla. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a los invitados, a las invitadas de hoy y por supuesto también a todos los que nos estáis escuchando, los que estáis siguiendo en directo este debate, este encuentro, y los que lo vais a ver después posteriormente grabado. Simplemente comentar que se van a dividir las intervenciones en dos bloques. Un primer bloque más enfocado a lo que sería el estado global, digamos, de la cuestión y el estado a nivel europeo, y un segundo bloque más centrado en el papel que juega España y la situación en España. Dicho esto, pues iniciamos la primera intervención con Clara. Clara, por favor. Buenas tardes. Quiero felicitar a los organizadores, a la Ejecutiva Provincial, especialmente a Esteban y a Alejandro, por esta iniciativa. Creo que es muy útil y ya que estamos confinados, al menos que aprovechemos el tiempo con información, con opiniones. A mí, desde luego, encantada de tener un debate con todas las personas interesadas esta tarde sobre cómo está la situación y sobre todo el enfoque que yo puedo trasladar más, que es el enfoque europeo. Veréis, preliminarmente deciros que nos encontramos ya antes de esta crisis de la pandemia
en una situación muy delicada en la Unión Europea, con la salida del Reino Unido. Os recuerdo que la salida se produjo el 30 de enero y nos encontramos en pleno proceso de negociación del acuerdo de separación, podemos llamarlo así, entre la Unión Europea y Reino Unido. Estamos ahora mismo en pleno proceso, porque al salirse de ese momento, y tenemos un año hasta 31 de diciembre, es posible una prórroga de un año más, pero el Johnson, la parte británica, se niega a hablar de prórroga y insiste una y otra vez en que cerremos el acuerdo durante este año. Ante esta situación, que ya era complicada, donde el segundo país en peso de población y económico se sale de la Unión Europea por primera vez un país, y en una negociación de este acuerdo, nos atrasó las grandes políticas. Es decir, a estas alturas no tenemos marco financiero plurianual para que entrara en vigor el 1 de enero de 2021, una situación muy excepcional, que siempre ha estado con un cierto tiempo antes el marco financiero para los próximos 7 años. No tenemos marco financiero aprobado, no tenemos las grandes políticas para los próximos 7 años sin reformar, ni cohesión, ni PAC, ni los nuevos fondos. Es decir, nos encontramos con una situación porque se planteó que primero había que resolver la salida del Reino Unido y a partir de ese momento planificar el futuro marco financiero. Ante todo esto nos aparece esta gran pandemia con un brutal, en primer lugar, como sabéis, todos para la salud pública, y en donde comienza en Italia, pero nadie hace caso en Europa. Nadie hace caso en Europa. Y me gustó mucho la intervención de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, diciendo que nos habíamos equivocado todos, no haciendo caso a la introducción, no ya a China, sino a la introducción en Italia. Es más, se criticaba al gobierno italiano por ponerse a hacer test a todos los ciudadanos y eso generar una alarma pública. ¡Qué disparate hacia el gobierno italiano! Bueno, es decir, nos ha pillado por sorpresa todo y después nos tocó a España y bueno, y estamos en una circunstancia complicada. Una circunstancia donde teníamos una parálisis ya de marco financiero, la salida del Brexit, y ahora nos encontramos con esta nueva situación. Bueno, lo primero que se ha abordado, han salido una serie de medidas de apoyo de la Comisión Europea, pero ha habido varios debates en el Consejo que, como sabéis, pues han hecho público, han causado bastante decepción, especialmente la posición del muy polémico siempre Mark Rutte, el presidente de Países Bajos, que habitualmente suele ser una persona bastante insolidaria y con bastante poco pudor para mostrar su desprecio hacia determinados países o formas de hacer política. Rutte es habitual en sus intervenciones, al que se le une también Dinamarca en ocasiones, Austria y a veces Alemania, que es lo que más nos preocupa. Bueno, el último consejo acabó mal y vamos a tener consejo mañana. Mañana, día 23, una reunión del Consejo. ¿Qué hemos hecho brevemente el Parlamento Europeo? Que queríamos intervenir porque decíamos, ante esta situación necesitamos respuestas claras, firmes, transparentes, fuertes, de solidaridad de Europa. Y lo que recibíamos del Consejo era bastante poco esperanzador. ¿Qué hemos hecho? Pues hicimos una resolución que aprobamos el pleno pasado, el jueves y viernes de la semana pasada, con un buen número de medidas en el ámbito económico para desbloquear la situación y decir que no necesitábamos más crédito, sino que necesitábamos una política de inversión potente una vez que saliéramos de esta situación de pandemia, una inversión clara, no con crédito, sino con inversiones importantes públicas y además, bueno, pues abordar con solidaridad esta situación, especialmente en la que van a entrar algunos países, entre los que está España, Italia y algunos más. Pero volvíamos a que la crisis comienza por el sur, cuando habitualmente, y es verdad, desgraciadamente suele suceder, el norte dice que son siempre mejores gestores en todo. Ellos suelen presumir de eso, no es verdad, como sabemos, pero suelen hacerlo. Hemos aprobado la resolución
por mayoría absoluta los tres grupos políticos, Grupo PP, Grupo Ciudadanos y Socialdemócratas. Entraron inicialmente el Grupo Verde, se salió y además de forma después airada. Las extremas, ni la izquierda ni la derecha, donde está Podemos e Izquierda Unida, nunca han apoyado las medidas que presentamos desde estos grupos y que han salido apoyadas. Por tanto, y voy terminando en esta primera intervención, mañana hay consejo, tenemos expectativas, pero tampoco hay que hacerlo todo hacia mañana, sino hay todavía posibilidades de que finalmente se establezca un plan de recuperación, que es la propuesta que ha planteado el presidente español, con un plan de recuperación y con aportaciones y con una solidaridad europea para que aquellos países que por circunstancias la pandemia la haya cometido más, esa solidaridad haya, que se establezca, se les facilite la financiación futura. Si no, estaríamos condenados a ser el que más problemas sanitarios ha tenido, a tener mayores deudas de cara al futuro. Termino, esa es la situación en esta primera intervención. Es una situación complicada en un momento complicado de la UE, con esa salida del Brexit y la negociación con Reino Unido, que no está siendo fácil, sin marco financiero y con una demostración que tenemos que conseguir que finalmente sea o aquí lo hacemos bien o el futuro de Europa se cuestionará por los ciudadanos. Y es lo que estamos empeñados, nuestro grupo político socialdemócrata, que además está encabezado por una socialista española, Irache, que lo está haciendo bastante bien para tener un protagonismo, sobre todo en las ideas del socialismo europeo. Ahora estoy a vuestra disposición cuando en el debate sea oportuno. Muchas gracias, Rafa, cuando quieras. ¿Paso yo, Esteban? O... Sí, sí, por favor. Bueno, yo quería, suscribiendo lo que ha dicho Clara y luego alguna cosa quizás podríamos profundizar, hacer un poco una visión de carácter más general. Bueno, se dice la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial y la siguiente después de 2008. Hay diferencia con 2008. En 2008 se paró la economía, ahora hemos parado la economía nosotros por razones sanitarias. Es una crisis global que va a tener una salida global también y que va a tener sin duda un impacto económico asimétrico. Y eso tenemos que ser muy conscientes porque a nosotros no estamos en el mejor lado de la balanza. Y además tampoco sabemos cuáles son las recetas y las respuestas. Algunas sí, estamos hablando de que ahora hacen falta medidas anticíclicas, que eso es lo que está planteando el gobierno español, con recursos suficientes. En 2008 nos quejábamos del intervencionismo de la Unión Europea con las limitaciones que nos imponía. Ahora Maastricht y el 3% saltaron en pedazos y ahora lo que queremos es que haya más Unión Europea. Ha estado de semanas parada, durmiendo, sin saber qué hacer, y yo creo, coincido con Clara, en que se están haciendo bastantes cosas, aunque no sabemos qué es lo que puede ocurrir en el futuro. En cualquier caso, Europa no va a volver a ser lo que ha sido en estos últimos 30 años. Y esto nos va a afectar al proyecto. Si profundizamos, si va a haber más cohesión, y además, porque hay además unas consecuencias geopolíticas que van a afectar a todo el mundo, las de esta crisis. Hemos visto, por ejemplo, la decisión unilateral de Trump de cerrar fronteras sin consulta a los europeos, a los aliados y socios europeos. Eso supone pues, que tenemos un socio que, como mínimo, es voluble y errático, por no decir poco fiable. Y, en consecuencia, no sé si cabe hablar ya del fin de Occidente, en el sentido que se hablaba tradicionalmente, pero lo que sí está claro es que Europa ya sabe que no va a poder depender, no va a poder confiar plenamente en Estados Unidos, ni desde el punto de vista económico, ni en la política comercial, ni quizá tampoco en lo militar. Y eso nos va a obligar a abordar muchos de estos problemas. Y además eso situándonos en un complejo juego estratégico con otros actores que están en este mundo que es multipolar pero asimétrico, con una gran potencia y otra potencia que ya lo es también, China, con otras limitaciones, y Rusia, que no es una gran potencia, pero es un país con capacidad nuclear y con un pasado de gran potencia.
Para Europa, además, es más complejo porque, además de esas coordenadas de los tres grandes actores, donde lógicamente el entendimiento tendería a ser mayor con Estados Unidos por razones de pensamiento democrático, liberal, etcétera, etcétera, por interdependencia, tenemos problemas propios, como es el proceso de toma de decisiones tan complejo, el Brexit, que también nos afecta, y luego hay nuevos elementos. Hay un elemento que yo creo que se tiene que abordar en el debate europeo. Hasta ahora, europeo y mundial, hasta ahora las decisiones han estado dominadas por el dictamen, por las opiniones de los economistas. Ahora, en las políticas nacionales, pero también en las europeas, está siendo la ciencia la que está dictando la actuación en la gobernanza. Y esto puede ser un cambio importante a medio plazo, porque además los científicos suelen hablar todos con una sola voz y además suelen partir de la incertidumbre, cosa que los economistas ni hablan con una voz ni parten de la incertidumbre. Por lo cual, los políticos tendrán que acostumbrarse a buscar equilibrio y esto en la Unión Europea va a ser muy importante. Hablaremos después del tema español y ahí me gustaría hablar del tema de los test, pero sí querría hablar de la democracia. En China, las primeras reacciones fueron autocráticas y los criticamos, se le criticó, pero al final han ido tomando las mismas medidas que nosotros hemos ido tomando las mismas medidas que China en cuanto a restricción de movimientos, en cuanto a confinamiento, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando también de identificación, no policialmente, sino para saber si una persona está al lado de uno que se ha contagiado o no, por razones de supervivencia física. Y es que no estamos preparados para esta crisis ni nosotros, ni los europeos, ni Estados Unidos. En primer lugar, no estamos preparados desde el punto de vista de infraestructura sanitaria. Hemos llegado a necesitar 3 veces más camas hospitalarias que las que había. Y lo mismo en camas de UCI. Es curioso que las capacidades militares, y con eso no digo que haya que quitar las capacidades militares, pero que las capacidades militares se establecen para la peor eventualidad, para el peor escenario. Pero no hacemos lo mismo con las camas de hospital, ni con las ambulancias. No tenemos exceso de ambulancias por si acaso. Y todo esto nos debe llevar a una reflexión, porque la realidad es que tenemos parada la actividad y estamos confinados porque no tenemos la capacidad de hacer test a todas las personas. Esa es una de las carencias que tenemos los países desarrollados, cosa que nunca nos habíamos planteado ni en nuestras peores pesadillas. Y ante la incapacidad de hacer test a todo el mundo, tenemos que decretar cuarentenas. Si pudiéramos hacerlo, pues entonces las personas que estuvieran bien podrían volver a trabajar, pero no estamos listos y tenemos que hacer un aislamiento físico indiscriminado y tenemos que tolerar altas tasas de infección. Tenemos que convivir con la distancia social, es decir, pagamos un precio para protegernos y para proteger. E incluso también cierta limitación de derechos, no de derechos, no tanto de ciudadanos, sí, en países, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, se han aplazado elecciones municipales, pero también de derechos en el sentido de hacer la vida cotidiana, de ir a tomar un café, una cerveza, de ir al cine, de ir al teatro, o en otros casos, el caso de Hungría, se ha aprovechado para pegar un tiro, una andanada contra la democracia. Y quería acabar con una reflexión sobre el liderazgo. Hay distintos modelos de liderazgo. El liderazgo que hacemos todo lo que podemos y si pasa mal no es culpa mía porque esto no era previsible, o el que dice tengo el control, no se preocupen, vamos a salir adelante. Y si la gente le llega a creer al líder, al final tendrá éxito. Eso tenemos que barajarlo y cuando miramos a los distintos países cómo está funcionando. Paca y yo, antes de empezar este debate, coincidíamos en lo que nos gusta a los dos, las intervenciones que ha tenido Macron. Y yo quería acabar con una cita
que dice: la atención sanitaria sin limitaciones de ingreso o de profesión, el estado del bienestar no son costes o cargas, sino bienes preciosos, recursos esenciales cuando golpea la fatalidad. La pandemia muestra que hay bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes de mercado. Es una locura delegar a otros o en otros nuestra alimentación, protección o el cuidado de nuestro entorno vital. Y añade: cueste lo que cueste. La Unión Europea ya esa lección la ha entendido, se ha olvidado de las primeras palabras de Lagarde, se han olvidado del 3% de Maastricht, y estamos ya en otro escenario que esperemos sea el camino a seguir. Muchas gracias, Rafa. Paca, cuando quieras. Sí, bueno, yo una vez que he oído a los dos voy a limitar un poco y no repetir. Como voy a empezar un poco por dos de las intervenciones, especialmente enganchando con las palabras de Rafa, en las que decía que hay una certeza en este momento, y es que la Unión Europea de antes no sirve ahora. Y eso, la primera consciente es la propia Unión Europea, y si no lo es, peor todavía. Yo quería analizar, para plantear como dos cuestiones que yo entendía como previas en este debate. Y era si la globalización había tenido una gobernanza de verdad real, o había estado puesta a disposición de los intereses de algunos, del neoliberalismo fundamentalmente, de unas políticas en las que las prioridades era, por supuesto, la competitividad, los intereses de unos pocos, el crecimiento del PIB, pero volvamos para determinados países, olvidando todo. En definitiva, lo que sí era una realidad es que ha acabado provocando, o bien ese desgobierno o esa falta de regulación, lo que ha hecho es que lo que podría haber sido una oportunidad, que era la globalización, para ponerla al servicio de todos y todas, ha acabado siendo o ocasionando una crisis de civilizaciones, lo primero, de civilización. Una crisis ecológica, una crisis medioambiental, porque no es solo la crisis sanitaria, ecológica, una crisis social y una crisis económica. Y ahora, ¿qué otra cuestión nos planteamos? Y por eso hemos empezado a hablar de Macron. Antes decíamos, estábamos los dos comentando, que Macron se planteaba si la Unión Europea se había dado cuenta o no, como él muy bien ha dicho en sus discursos, si es que esto hoy es un proyecto político o es solo un proyecto de mercado. Porque si eso es así, apaga y vámonos, porque la Unión Europea fracasará. Yo creo que, sin duda, si no conseguimos, y ya engancho con lo que decía Clara, si no conseguimos que en este momento, con lo que ha ocurrido, con esa complejísima situación en la toma de decisiones, como hablaba también Rafa, como hablaba la propia Clara, si no conseguimos que la Unión Europea dé dos pasos, el primero tiene que ser, en efecto, la solidaridad financiera. También lo decía nuestro presidente y lo decía Macron. Sin solidaridad financiera, y yo añadiría, y corresponsabilidad de los 27, no hay un enfrentamiento real. Hay un fracaso de la Unión Europea y un fracaso de todos. Pero segundo, y muy importante, yo creo que la Unión Europea a medio plazo tiene que acabar, y nosotros como socialistas, no quiero ponerlo en el debate, sacarlo, tiene que aprovechar, Clara, y esa conferencia prevista para el 9 de mayo, que evidentemente no se va a poder celebrar, pero que en algún momento esa conferencia política sirva también para intentar hacer un gran pacto institucional para ir haciendo la modificación hacia el proyecto político, el cambio en la toma de decisiones, y avanzaríamos un proyecto federal, que es lo que realmente necesita Europa, pero que eso evidentemente no es un tema mío. Yo creo también, y quiero apuntar un tema,
que no se ha hablado hoy, no lo han planteado ninguno de los dos, y quería añadirlo, es que en el contexto europeo y también, por supuesto, en el español, no estamos solo luchando contra todo eso, estamos luchando, y en el crédito de ambos, tanto de la Unión Europea como de España, está el que también acabemos con esos populismos y con ese desafecto que está teniendo la ciudadanía. Lo está teniendo con la Unión Europea y lo está teniendo con la política en general. Por eso el liderazgo que planteaba Rafa es tan importante. Y la política de comunicación es la que falló la presidenta Úrsula, la presidenta de la Comisión con Europa, como ella reconocía, pero yo creo que también nuestro presidente está fallando en más de uno. Yo creo que aquí, en este momento, es el mejor para que podamos, lo que decía ahí cuando lo habéis planteado, intentar convertir esta grave crisis en algo fundamental. Y es que si esa gobernanza la conseguimos, que, Rafa, tú decías que pase de la economía, de los economistas a los científicos. Eso sería maravilloso, porque la ciencia, en efecto, tiene una voz no única, pero desde luego mucho menos interesada en el modelo económico que la economía pura y dura. Yo termino diciendo que no pretendo en ningún momento, ni creo que pretendamos, nadie de los que estamos aquí, cuestionar lo que está haciendo cada uno de los países. Pero sí creo que debemos ser lo suficientemente dialogantes, pero también críticos con que si no somos capaces, tanto la Unión Europea como el Estado español, en este momento nuestro gobierno, de retomar determinadas posiciones, medidas, políticas de comunicación, actuaciones, transparencia. Yo quiero en el debate entrar en algunas cosas que ha planteado Rafa, que para mí son vitales, como trasladaba de restringir derechos, etcétera, porque hay diferencia entre el estado, Rafa, de emergencia, de alarma, el estado de excepción y el estado de guerra en la Constitución, que son los tres que se recogen. Pero en algunos momentos hay quien está hablando de que parece que se está en un estado de excepción. Y todo eso tiene que acabar siendo más transparente, porque nos hemos enfrentado a una situación que nos ha cambiado el modelo a todos los países, a todos los políticos y a todos los ciudadanos también. Por eso es importante, y termino, que seamos sinceros, que no tengamos problema en reconocer errores, porque estamos en una situación tan difícil, tan compleja y tan nueva, que todos estamos aprendiendo de todo, y teniendo la buena voluntad y los valores políticos que tenemos los socialistas, yo creo que lo podríamos conseguir. Muchas gracias, ya, Paca. Si queréis, hablamos luego del papel de España y tal para... Pasamos, si os parece, a ese segundo bloque más centrado en España y hacemos una segunda ronda de intervenciones. ¿Clara? No se te oye. Ahora, Clara, empieza de nuevo, si te parece. Un segundo, todavía no. A ver si puedo yo desbloquearlo. Sí, ahora, ¿no? Perfecto, muy bien. Vale. Bueno, interesante el debate desde muchas perspectivas. La parte española, la parte española, como yo decía, por unirlo a como terminé, es decir, nos tocó, dentro de el comienzo de la pandemia, nos tocó a España como segundo país de entrada de la pandemia en la Unión Europea. Y está hecho pues que se ponga active en marcha algunas de las cuestiones que está hablando, es decir, pues el estado que tenemos actualmente
y en el que se está cuestionando. Yo lo que sí os quería decir es lo siguiente, es decir, que lo que ha hecho el presidente, digo, en el ámbito europeo, con el Consejo, y ahora iré a mi apreciación sobre el tema de España, en el ámbito europeo es que en el primer Consejo fue con la idea clara de que había que tomar medidas, de que efectivamente cuando hablamos de un plan Marshall, un plan de recuperación, medidas sociales, económicas y tal, tuviéramos claro decir, porque habría que retrotraernos y habría que volver a una situación parecida a lo que estamos, pero no igual. No vamos a volver al estado del 1 de enero de 2020. Eso, que lo tengamos claro. Es un mensaje que la primera vez lo oí yo a Pedro Sánchez, y es verdad, es decir, tengámoslo claro que no vamos a volver a nuestra posición ni en los sectores, ni en la parte social, ni en la económica, ni en la empresarial, ni en el modelo siquiera, ni en el modelo a 1 de enero de 2020. Por tanto, cuando estamos planteando un plan de recuperación y de debate y la solidaridad, el tema de la deuda, es decir, las medidas nuevas para abordar una crisis de una envergadura tremenda, pero con otros planteamientos. En el ámbito, por supuesto, de la política. Por supuesto que de la política. En el ámbito de la toma de decisiones. En el ámbito del modelo productivo, mucho más sostenible. Os recuerdo que tenemos encima el programa más ambicioso, que es el New Green Deal, que es un programa de que es mayor sostenibilidad. Es decir, no podemos apoyar a un turismo, por decirlo de alguna manera, que se va a caer, y en un país como el nuestro es tan importante, apoyar un turismo para que resurja con los mismos vicios y errores, por muy bien que funcionara y muy económicamente rentable y mucho que aportara al Producto Interior Bruto español, en las mismas condiciones y medidas, sino con otras condiciones y medidas. Y eso es lo que se va a tener en cuenta. Por tanto, no vamos a retornar a 1 de enero del 2020, sino que, por supuesto, que habrá que ayudar a crecer y a estos sectores, a la parte económica, a la parte social, por supuesto, y hasta ahora nosotros los socialdemócratas, y mis compañeros lo saben, y Paca, que hasta hace poco ha estado también en Bruselas, hemos estado día tras día pidiendo que ya era hora de implementar el pilar social, no solo el económico. Ni caso, ni caso. Por tanto, y ahora ya las condiciones son otras, totalmente distintas. Entonces, ¿España cómo lo está abordando? Yo, sinceramente, voy a dar mi opinión personal, como puede. Es decir, ¿cómo puede? Yo estoy convencida de la grandísima voluntad del gobierno en general y de todas las fuerzas que están actuando, y la parte técnica y tal. ¿Es verdad que hay errores, resaltan sobre todo los errores? Sí, pero es que esto es de una envergadura crucial. También tenemos un modelo constitucional, y ahí a lo mejor Rafa o Paca, es decir, modelo constitucional que, aunque estaba previsto el estado de alarma, no para esto. Es decir, por lo tanto, hasta nuestro modelo, esto nos ha estallado todo. Nos ha estallado todo. Y ojalá fuera posible un acuerdo entre todos los partidos políticos. Pero yo os voy a decir lo siguiente. En Europa no somos capaces, los socialdemócratas, de llegar a ningún acuerdo con nuestros homólogos de gobierno de aquí. O sea, Podemos, Izquierda Unida, que allí lo llamamos extrema izquierda dentro de la UE, somos incapaces de poder llegar a acuerdo con ellos. Es absolutamente imposible. Es decir, ellos siempre plantean más y siempre se quieren salir del sistema. Entonces, lo digo porque esto dificulta. Que la Unión Europea va a ser otra en la forma de gobernanza y en la forma de los acuerdos que haya, sin duda, ninguna duda. En España también, pero es muy complicado gestionar esto. Yo, a veces, cuando vemos lo de los errores que se pueden cometer, digo, sí, es que no es fácil. Es decir, a mí la parte de comunicación que creo que a nivel español más ha fallado es la excesiva participación todos los días de 5 personas que no entiendo, 5 personas todos los días a contarnos los muertos, las denuncias, no lo entiendo.
Yo creo que al principio bien, pero ahora no, porque además luego pues hay errores, pues los cometemos los políticos, los no políticos. Hemos visto este militar, este guardia civil, pues el hombre, en fin, totalmente desbordado con la situación. Yo creo que ahí, pero de todas maneras entiendo, comprendo la dificultad de gestionar esto. Yo creo que los principales errores yo los veo en la comunicación. Además, estamos en un momento político, lo recuerdo, terriblemente difícil, que llevamos 3 años, que ahora hemos sido capaces de llegar al primer gobierno de coalición en nuestro país. Primer gobierno. No hay experiencia de gobierno de coalición en nuestro país. Con quien sea, por lo tanto, al final este gobierno de coalición pues tiene sus grietas, claro. Es decir, pero es una experiencia nueva. Por lo tanto, yo quiero decir que en mi apreciación los mayores errores son los de comunicación. Creo que además ha habido una deslealtad por las comunidades autónomas, todas, de color político me da igual. Es decir, he visto compañeros socialistas con una gran insolidaridad y una falta de dar datos increíble, absolutamente increíble, siguiendo transparencia cuando no la había en sus comunidades autónomas. Y no hablo solo de Andalucía, que gobierna el PP. No tenemos bien articulado, termino, no tenemos bien articulado en una crisis como esta nuestro sistema constitucional, de que el gobierno, el Estado lo conforman no solo el gobierno nacional, el gobierno del Estado, sino las comunidades autónomas, los ayuntamientos, es decir, toda la configuración que tenemos gubernamental, y ahí se ha visto. Y se ha visto, y con esto termino, que al final, como las competencias en los grandes temas sociales como el sanitario, que es el que más está sufriendo y padeciendo, es competencia de las comunidades autónomas, al final habíamos dejado todos un Ministerio de Salud muy debilitado, y que a la hora de abordar un mando único sanitario pues se ha visto con muchas dificultades porque cada uno en su reino de taifa ejercía su compra por un lado, su gestión por otro, y el gobierno con muy poca estructura, porque estaba todo en las competencias autonómicas, ha tenido muy poca capacidad. Luego, por todas esas cosas tendremos que reflexionarlas, valorarlas. Lo ideal sería políticamente con todo. ¿Qué va a ser posible? Yo lo creo muy difícil. Pero vamos, difícil con el PP o difícil en general, pero ojalá fuera posible. Hemos visto los errores, pero en líneas generales yo creo que el gobierno está haciendo lo mejor que puede dentro de la dificultad de un gobierno de coalición y de una pandemia como la que nos ha abordado, que nos ha hecho, bueno, pues que se nos viera cuáles eran las debilidades. Pero sin duda esto puede servir para aprender y mejorar. Y eso es lo que el mensaje último que yo quiero decir. Hay que valorarlo en positivo y hay que hacer propuestas en positivo de gobernanza en nuestro país y de forma también en las relaciones comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y gobierno del Estado. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión sobre el modelo de cara al futuro. Muchas gracias, Clara. Rafa. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Clara. No, yo quería que habláramos desde una perspectiva española, porque tiene que ver con lo europeo. Y de entrada, parte de la credibilidad que pueda adquirir el gobierno en España y ante los españoles tiene que ver con cómo gestione la actuación en Europa, qué propuestas lleve Europa, etcétera, etcétera. Y hay dos maneras de afrontarlo esto. La manera Aznar o Thatcher, quiero mi dinero, y Aznar cuando creyó que íbamos a dejar de ser receptor neto, dijo rompo con los europeos, no quiero ser el quinto, decía, en hablar, lo cual es una chorrada. Y mientras que Felipe, pues por ejemplo, consiguió en Maastricht los fondos estructurales, pero haciendo una propuesta de construcción europea. No fue a pedir el dinero de los fondos estructurales, presentó un modelo para financiar
la unión de las dos Alemanias para financiar la transición desde los países de comunistas, etc. Y metió por debajo la convergencia de rentas también dentro de Europa. Yo creo que esto es lo que hay que hacer ahora. España debe aportar un proyecto, ideas de proyecto europeo, entre las cuales está que Europa tenga la solidez y la fortaleza para arrancar con fuerza de esta crisis frente a otras potencias que compiten de manera desigual. China compite de manera desigual con nosotros, y Estados Unidos cuando le da la gana también. Pero además también tendremos que abordar otras cuestiones que nos pueden pasar y es que en las medidas que se han tomado urgentes, rompiendo más la regla de Maastricht, pues Francia ha destinado un 23% de su PIB, España un 11%, Italia un 20%, Alemania un 60%. Esto que tiene que ver con las capacidades y los recursos de cada uno, nuestra economía es más frágil, está menos estructurada, pero esto se podría traducir al final en que las empresas alemanas van a tener una recuperación más sólida, con ayudas de Estado, no olvidemos, incluida la estatización o la participación estatal en empresas privadas, y eso podría provocar un efecto aspiradora que generase una deslocalización de algunas empresas en sectores, estoy pensando en el automóvil, o un nuevo diseño donde Alemania se llevase la parte mayor del pastel en la industria farmacéutica, que ahora nos hemos dado cuenta que aunque era solamente el 1,7% del comercio europeo, pues resulta que es muy importante. Y Alemania, no lo olvidemos, hasta hace 4 días ha sido el segundo exportador mundial. Ahora, antes era el primero, ahora es China, pero sigue siendo el gran exportador. Por lo cual también hay un interés en ellos de que el crecimiento y la recuperación tenga un alto grado de armonía, porque si no, se va a quedar sin sus principales clientes en Europa, que somos, pues, entre otros, franceses, italianos, españoles, etcétera, etcétera. Coincido con Clara en que el gobierno, dentro de lo que cabe, ha hecho lo que se podía hacer en una situación como esta. Yo creo que los demócratas no estamos preparados para dar malas noticias, nos cuesta mucho trabajo. Intentamos evitar tener que darlas. Y los tiempos de gestión de Macron y de Sánchez han sido muy similares. Los tiempos han sido muy similares en cuanto a la gestión de la crisis. Volviendo a una cosa que no quiero que se me olvide, en ese impulso europeo, ante el escenario que yo he descrito en la primera intervención, está la necesidad imperiosa de dotar a Europa de autonomía estratégica. Autonomía estratégica tiene ahora para pensar, piensa de manera autónoma en temas estratégicos, pero no tiene la autonomía para implementarla, lo cual no quiere decir hacerlo frente a Estados Unidos o sin Estados Unidos necesariamente en todas las ocasiones, sino tener la capacidad de actuar y de tener sus propias capacidades en todos los ámbitos, incluido el industrial, farmacéutico también, y por supuesto en materia de seguridad. En España se han cometido errores, pero yo creo que, aparte de coincidir con Clara en que me parece una aberración continuar con esas mesas de ruedas de prensa con 5 personas, donde está el GEMAD. El GEMAD es un alto mando, un altísimo mando que está ya camino a la reserva y deja de ir a la reserva para ocupar un puesto que tiene un gran componente honorífico, muy poco operativo, porque así lo quisieron los jefes de las 3 almas y los ministros nuestros en su momento, y también en la Ley de Defensa Nacional. Y entonces, bueno, pues se ha encontrado con el juguete de la UME y de la célula de planeamiento y de respuesta, como se llame, que la ministra ha puesto en manos de militares, que yo creo que es un error también. Pero el GEMAD no es la persona indicada. El general de la Guardia Civil está muy bien para aparecer al principio, pero al final estos están sometidos a una presión que no distinguen entre los poderes del Estado y los poderes del gobierno. Para ellos son los mismos, es disciplina. Entonces, eso tiene que acabar. Ahora dicen que ya tenían pensado acabar con ello. Y la otra cuestión
es que yo creo que, como decía Clara, la insolidaridad es manifiesta. Y no solamente con Izquierda Unida, etcétera, donde, más o menos por estar en el gobierno, se intenta mantener ciertas formas y equilibrios. Lo estamos viendo en las filtraciones de Podemos, que están filtrando como locos constantemente todas las divisiones, tensiones, diferencias en el gobierno. La solidaridad en España y la cohesión ante una situación como esta, con miles de muertos, está demostrándose que ahí sí que España no tiene nada que ver ni con Francia, ni con Italia, ni con Portugal, ni con ningún país serio de la Unión Europea. Eso es lo que me parece más grave. Y ahí es donde yo creo que el gobierno tendría que tener una capacidad de pensamiento, de estrategia, no de política de comunicación. No es un error. Hay errores de comunicación, hay errores conceptuales y hay errores de estrategia. O ausencia de estrategia en este caso. Después de que te digan 5 veces, díganos usted cuántos son los muertos, pues oye, yo tengo ya la tentación de esperar que diga ya Pedro Sánchez, ministro, los muertos son 22.000 más, de los cuales un tercio son de Madrid, pero resulta que Madrid ha añadido hoy otro tanto. Con lo cual Madrid ya lleva el 40%, aparte de los que lleva Cataluña. Y además los muertos, si no los cuento mejor, es porque las comunidades autónomas, las suyas y las mías, son las que me dan la información cada día. Son las comunidades. Si es que hasta hace un mes tenían competencia exclusiva y la siguen teniendo los geriátricos, en las residencias. Ese tipo de cosas yo creo que, dado como viene la oposición, hay que empezar a decirlas. Alguien las tiene que decir. No sé si Pedro Sánchez o la portavoz, pero alguien las tiene que decir y confrontar en ese terreno, porque no podemos admitir que al final parece que el gobierno está ocultando la cifra de muerte. No, quien la está ocultando y quien la ha hecho crecer con sus políticas de vaciamiento de la sanidad ha sido la derecha. Luego los demás cometemos errores todos, pero la derecha tiene una carga de responsabilidad. Y finalmente, me preocupa que la comisión que se va a crear va a acabar convirtiéndose en una comisión de investigación sobre la gestión del gobierno. Con lo cual, no haríamos mal en ir pidiendo ya comisiones de investigación o comisiones de estudio o lo que sea en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Cataluña, por supuesto. Muchas gracias, Rafa, y ya finalizamos con Paca. Bueno, yo creo que en efecto hay dos niveles. ¿Cuál es, cuando hablamos de España, el papel que podemos jugar en Europa? Desde luego es evidente que si había el otro día un artículo que escribía Sánchez en El País que decía que Europa se la juega ante los ciudadanos. Yo coincido con Rafa, nosotros no lo jugamos en Europa. Por eso creo que ese cambio de estrategia de mañana liderar de alguna manera esas buenas expectativas que hay en la cumbre puede ser positivo. A mí me parece que puede ser positivo si conseguimos que finalmente haya una, de hecho, hay cierta alabanza hoy, incluso en el Financial Times también dice que España es la que está siendo estratégicamente mejor. Pero en España también se la está jugando. Y yo creo que se la juega por no solo la política de comunicación, la falta de estrategia que hablábamos y tal, incluso la insolidaridad que dice, sino porque hay un elemento vital y es que la oposición, el gobierno de coalición y los partners son muy desleales, pero la oposición es extremadamente feroz y además es única en Europa. Y eso yo creo que no estamos peleando. Con esa voluntad que está teniendo de obtener la mesa de negociación o el plan de recuperación nuestro español, acaba tragándose todos los sapos a los que hacía referencia Rafa. Nadie habla aquí. Claro, las ruedas de prensa de ayer del ministro de Sanidad con los niños, o de cualquiera hablando o la portavoz. En cualquier caso, no culpan nunca a nadie,
sino que asumen todas las culpas y dicen que se está trabajando muy bien con las comunidades autónomas. Yo creo que no se está trabajando bien y en algún momento nosotros también, el partido no está haciendo una labor, y ahí entro, el partido, no ya el gobierno, el partido tiene que tener también una estrategia mucho más potente de defensa de lo mal que está jugando la oposición en España e incluso suavemente, si queremos, o si no tenemos el placer, no meternos con nuestros aliados en el gobierno, pero en un viaje hay que dar. El partido está siendo flojo en esto. Todo con esa premisa de buscar el tener un diálogo sincero, formalmente lo que estamos hablando muchos sapos. Esos sapos, Clara, no coincidirás conmigo, como tú acabas de decir muy bien, que la política de comunicación falla, todo es difícil. La Constitución no prevé eso. Rafa dice que no estamos dispuestos a pegar en los momentos clave que quizá debiéramos hacerlo. Pero ¿para qué está un partido político? Si realmente el presidente tenemos que salvarlo de esa situación para que quede bien, tendremos también que darle la oportunidad a través del partido. Y eso no es solo cuestión de cómo gobiernan incluso las comunidades autónomas nuestras, sino también el partido en su conjunto. Yo no sé si eso, quizá a veces nuestros propios modelos de que el partido siempre está, el secretario general es el presidente. El secretario general no tiene un segundo que le pegue, no le pegue en sede parlamentaria exclusivamente, sino que le pegue también en las redes sociales. No tenemos trabajo real, tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que la situación es muy dura, pero a mí personalmente en Europa ahora mismo, Clara, yo creo, coincido contigo que estamos un poquito mejor. En el Parlamento tenéis un peso mayor del que se ha tenido en otros momentos. El papel, claro que estamos en una situación similar a la que planteaba Rafa, sin llegar a esos números, con Felipe González, en el que teníamos al alto representante de Asuntos Exteriores, con Solana, ahora es Borrell, que teníamos el Parlamento Europeo con un peso político importante de los socialistas, y ahora lo que nos falta es que también en el Consejo quizás haya una oportunidad, y es que ese eje, que para la nueva comisión estaba previsto que fuese de apoyo el eje franco-alemán, España se cuela ahora, se cuela mejor ahora, y probablemente ahí también, haciéndome un poco eco de algo que creo que no hemos hablado mucho, pero de la política internacional, España puede jugar un papel importante también en el tema de los valores y la pandemia, cómo enfrentarnos en la política internacional, con nuestros lazos con la América Latina, lo que está haciendo Borrell conjuntamente para liderar aliar en algún momento la pandemia a los países más vulnerables. En definitiva, yo creo, creo que es momento de darle la palabra a los compañeros, que tenemos el partido jugar más fuerte. Muchas gracias, Paca, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Yo creo que vamos bien de tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a las intervenciones de los que habéis pedido la palabra. Sí os pediría que intentarais ser breves, y lo que intentamos también es que si alguien se está pensando en intervenir, que lo haga mientras intervienen los compañeros, para que la hagamos todas del tirón y finalmente puedan cerrar los tres intervinientes. En primer lugar, Paco Luis, tienes la palabra, y luego pues ya se prepara Rubén.
Pues muchas gracias, Paca, Clara y Rafa, por vuestras interesantes intervenciones. Y yo quiero haceros desde una reflexión, una pregunta para ver qué opinión tenéis sobre lo que voy a preguntar. Yo tengo la sensación de que el futuro nos ha atropellado. Y esa sensación es porque el futuro siempre le llamo yo a aquel país en el que nadie lo habita y nadie se percata de él porque está lleno de inmigrantes a los que no queremos hacer caso porque bastante tenemos con gestionar el presente. Y en ese futuro atropellado hay tres cosas que han sido tres advertencias que nos han lanzando el siglo XXI y no le hemos hecho ningún caso. La primera es estructurar un sistema de gobernanza global que pudiera hacer frente a riesgos globales. La primera advertencia la tuvimos con la gran recesión, que así es como le hemos llamado históricamente a lo que ocurrió a partir del año 2007, y se situaron una serie de escenarios donde creíamos que íbamos a cambiar no solamente el sistema de gestión económica y de planificación de los territorios y de la ciudadanía, sino que además no solamente no hemos hecho nada y ergo la situación en la que tenemos. En paralelo a todo ello, llevamos 35 o 40 años, si me permitiría poner una acotación temporal que vendría a ser a finales de los 90, cuando empezamos a hablar de agendas de nuevo milenio y cuando la ONU empezó a despertar conciencia planetaria sobre cómo debíamos gestionar el medio ambiente. De hecho, nos hemos dotado de instrumentos que hemos ido tirando metódicamente a la basura. Hay uno que en concreto me da muchísima rabia, que es la Agenda 2010 de la Unión Europea, que tuvimos una oportunidad y nos la reinventamos, perdona, la Agenda 2020, disculparme, que nos la tuvimos que reinventar a mediados de la década que está terminando y le tuvimos que llamar Agenda Digital Europea, porque veíamos que no llegábamos a lograr ninguna de las metas. Y entre medias, la ONU nos recordó que teníamos que hacer una cosa que se llama Agenda 2030. Nos estamos cargando el planeta. Las consecuencias están encima de la mesa. Y en esa reflexión en torno a la gobernanza, los nuevos modelos que tenemos que gestionar, yo termino con esta reflexión. El planeta nos ha mandado un claro aviso. Como ecosistema vivo que lleva 4.700 millones de años evolucionando alrededor de una estrella cutre, de una galaxia cutre, nos ha demostrado que un virus puede paralizar el planeta. Y este virus no ha aparecido en una circunstancia extraña. Ya hemos tenido 3 avisos en lo que va del siglo, llamaron SARS, gripe aviar y gripe A. No le hicimos ni, perdonadme por la expresión, ni puto caso, y un ecosistema vivo como el planeta ha dicho, que no, pues vaya a enterar. ¿Y qué está pasando? Que el planeta se está regenerando. ¿Cómo? Dejando a los bípedos en casa. En fin, al final me voy a lo que va. Necesitamos una nueva gubernamentalidad, teniendo en cuenta conceptos como el de la biopolítica, que describió Foucault a mediados del año 70, y que tenemos que reinventar todo un sistema que nos permita gestionar nuevos espacios. Y sinceramente, no veo que estemos haciendo nada al respecto. Y esa es la pregunta que os traslado. ¿Qué opináis? Paco, lo dejamos para el final, que luego aborden todo esto de manera global, porque se nos van acumulando las palabras. Continúa Rubén y luego Paco Herrera. Buenas tardes y muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Es un placer siempre escucharos y mira, al menos esto nos ha dejado la posibilidad de veros juntos hablándonos a todos nosotros, ¿no? Y compartiendo estas palabras de tanta experiencia. Mira, yo os he escuchado a los tres con mucha atención en lo que respecta a Europa, también a España, pero me interesaba más la otra cuestión y veo que habéis dibujado un panorama como de fin de ciclo. Es decir, pase lo que pase, nada va a ser igual. Y no sé si imagino que es natural o ha salido así, propio de vuestra experiencia, de vuestras vivencias, pero es un panorama de fin de ciclo. Y con unas instituciones débiles que no son capaces de dar una respuesta. No digo que no la darán, que la darán, pero no una respuesta rápida ni satisfactoria a un problema, bueno, que no deja de ser bueno, pues como un maremoto, como un terremoto, de una desgracia natural, y para los que los humanos pensamos que nunca nos va a tocar, pero siempre estamos en el planeta donde ocurren estas cosas.
Entonces, bueno, quería confirmar que realmente pensáis que es una cuestión, que estamos en un fin de ciclo y que todo va a ser distinto, o que más bien luego pensáis que, bueno, puede ser también fruto del momento y del ánimo que tenemos hasta el día como hoy. Y luego una pregunta muy importante. Hoy, por ejemplo, en Extremadura hemos aprobado un paquete de estímulos para el pequeño comercio y para los que sabemos que claramente están encerrados en su casa y perdiendo dinero. Hemos hecho lo que hemos podido, pero desde luego hemos recogido todo el presupuesto, lo hemos cambiado de destino, lo hemos dedicado a esto, a gastarlo lo antes posible. Un programa de estímulo clásico que pretendemos que tenga más efectos psicológicos que monetarios, porque es una cantidad, pues imaginaros en Extremadura, pues pequeña. Pero, ¿qué fórmula creéis que va a ser la más factible a la hora de financiar los enormes problemas que tenemos? Porque cada día que estamos parados es más difícil. Y si fuese un mes, hubiese sido una cantidad, si fuesen 2, era otra, pero es evidente que solamente el Estado, le guste a los liberales o no les guste, solamente el Estado puede afrontar una respuesta que estimule la economía en estos momentos. Y sin la Unión Europea es muy difícil. ¿Qué mecanismo creéis que va a ser el más, que vosotros creéis que tiene más puntos? Si van a cogeremos los fondos y les quitaremos cualquier tipo de condición y por tanto se podrán utilizar los FEDER para lo que haga falta o tal. Si nos vamos a un presupuesto europeo más alto los dos durante la primera parte del programa operativo y más bajo después, si nos vamos a los dichosos bonos, ¿qué creéis que tiene más papeleta ahora mismo? Gracias. Eso es todo. Paco Herrera, por favor. Gracias, Esteban. Bueno, buenas tardes. Agradeceros, Rafael, Paca y Clara, las intervenciones. Y la verdad que es un placer disfrutar con vuestros conocimientos sobre Europa. Yo quería preguntaros, a ver, yo no veo tan negativo como Rubén comenta la situación. Vamos, estamos en un momento de crisis grandísima, pero si analizamos los productos interior brutos globales, Estados Unidos son 21 billones, Europa 18, China son 14. Y en cuarto lugar está Japón con 5, con lo cual globalmente la economía europea es muy potente. Yo lo que me preocupa a nivel europeo es la asimetría que existe entre los países. Ahora estaba mirando, actualmente el turismo supone el 15% del Producto Interior Bruto español y un 12% el comercio. Si nos vamos a la industria, estamos hablando de un 16% en España. Sin embargo, en Alemania, la industria supone un 27% y el turismo solo un 4%. Fijaros que sobre un global de 31 32 puntos, de 30 puntos, 31, entre turismo e industria, a Alemania prácticamente nos lo afecta con ese 4% y a nosotros nos destroza. La industria se va a recuperar con cierta rapidez. El problema que tenemos poca industria. Entonces hay una asimetría total. Y en Europa, en estos últimos años, desgraciadamente, no ha existido ni va a existir convergencia a nivel de industria, por muchos motivos, como sabemos. Y bueno, si ya miramos la industria y nos venimos a nivel de Andalucía, pues ya para qué vamos a hablar. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa asimetría. Se habla mucho de innovación, la tecnología como uno de los potenciales futuros en los que hay que apostar, donde hay China que va cogiendo ventaja, pero nosotros tenemos una dependencia económica de comercio y turismo, y no sé cómo veis cómo en Europa se puede cambiar esto. Y no sé si Clara ve en el Parlamento que haya una posibilidad de que esto cambie, y si cómo veis cómo podemos subirnos desde España a nuevos carros, a la tecnología, a la innovación, y cómo hacer que cambie la gran dependencia que tenemos ahora mismo del comercio y el turismo. Gracias. Muchas gracias, Paco. Concha, continúa Concha y luego María José. ¿Sí? ¿Concha? Sí, ahora no. Perfecto. ¿Ahora no? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes, Clara, Paca y Fernando. Me alegro mucho de veros tan guapos y tan guapas. Y tan requete bien. Bueno, mira, yo creo que estamos en una era que está agotada,
que, bueno, estos son como los coletazos, que estamos en plena movida de un cambio paradigmático total y, bueno, que hace ya tiempo ha empezado, pero claro, como pasa con todos los sistemas, aquí hay mucha resistencia porque, claro, salir de un sistema capitalista como el que reina en el mundo, pues no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que esto va para largo, pero que estamos ahí y yo creo que hay muchos países que lo tienen muy claro y que hace ya mucho tiempo empezaron a apostar por estas cosas, ¿no? Yo creo que España, cuando hemos gobernado desde el Partido Socialista, pues han hecho lo que han podido, dada la situación y las circunstancias de esta España nuestra, y que han hecho lo que han podido, pero hemos sido muy poco valientes, porque había siempre muchas cosas que transformar, que teníamos que tener transformadas, y bueno, pues no hemos sido capaces. Yo exactamente las razones por las cuales no hemos sido capaces, no hemos podido, pues no las sé, porque no he estado nunca en el núcleo duro de la política, ¿no? Ni tampoco, ya sabéis que nuestras compañeras, nuestros compañeros, pues últimamente, como viene la gente que está ahí, como Clara, o como Paca, o como Fernando, lo que sea, pues de algo nos enteramos, pero no suelen darnos muchas explicaciones, ¿no?, de por qué las cosas se hacen como se hacen. Yo creo que en Europa hay una falta muy grande de liderazgo, muy grande, y claro, y hay una derecha muy resistente porque es el sistema que se quiere mantener porque tiene muchos intereses. Pero hay también que hacer una organización política, no sé si es la federal o de qué manera, pero hay que organizarla de otra manera, de manera que se establezca como lo más importante las personas, lo social, y la economía que sirva a lo social. No justamente al revés, ¿no? Luego, no sé, porque hay que ir transformando esa economía. La economía hasta aquí ha servido porque, bueno, ha sido una economía que está basada en la extracción de los recursos de la tierra, pero eso también está agotado. Y, vamos, no es que esté hoy mismo agotado, pero está agotado. Entonces hay que empezar a hacer otro tipo de economía. Cuando hablamos todavía de los sectores, ¿no?, del PIB de los estados como el nuestro, seguimos hablando de turismo, industria, que es verdad que se mantiene de la industria, del comercio, que es verdad que se está manteniendo de eso, pero tenemos que empezar a apostar por otras cosas, como la agrotecnología, para poder producir lo verde, ¿no?, que es lo que es el futuro. El futuro es lo verde. Yo no entiendo, a pesar de todo lo que se lee y todo lo que se sabe, yo no entiendo cómo no tenemos en esta España de los soles todavía la energía que la tengamos que comprar de esta manera. En fin, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hay que ir dando pasos valientes, porque tenemos además los flujos migratorios. Esto no es que sea un problema, porque es el concepto que se tiene político de los países también. Todo esto hay que meterle mano y yo no veo desde la parte nuestra, ¿no?, tampoco veo, a lo mejor porque no estoy allí, seguramente que está también encima de la mesa, pero yo no veo esa fuerza, ¿no?, de tirón de querer cambiar realmente las cosas, sino, bueno, vamos haciendo lo que podemos como podamos. Y luego, esto que decíais de lo de la comunicación, hablando de otra cosa, ¿no?, de aquí en España, ¿no? Claro, no es lo mismo, por supuesto, el Estado que el gobierno, pero tenemos un Estado que es monárquico, que es un reino, el Reino de España, y tenemos un gobierno de izquierda, en coalición, como decía Clara, me parece que decía, por primera vez en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno que hace lo que puede, yo creo que lo está haciendo muy bien. ¿Mete la pata? Pues claro, cada vez que te muevas y quieres hacer cosas, pues claro que metes la pata. Yo no sé si luego la manera de sacar la pata es la más adecuada o no la más adecuada, pero yo me gusta mucho cómo se están moviendo. Esto que salga tantos uniformes, yo que me dan ronchas, los uniformes estos de los generales y toda esta gente, pues creo que sin embargo, es una manera también, ¿no?, por la situación de esta España casposa que tenemos de la derecha, es una manera también de decir que ese poder está con este gobierno, ¿no? No lo sé. En fin, ellos y ellas sabrán, porque, en fin, tampoco tenemos tanta información, ni siquiera
interna, ¿no? A través del partido. Y yo no creo, yo siempre he dicho que a mí no me parece bien que el partido tenga los secretarios generales que sean luego los presidentes o los alcaldes o los gobernantes de los estados o la provincia. Yo creo que, porque entonces el aparato no se va debilitando, porque yo no puedo ser el lobo que cuida de la oveja, sencillamente, ¿no? Yo no puedo evaluar las cosas que yo misma estoy haciendo, ¿no? De una manera objetiva o de una manera... Y bueno, ya está. Quería que me dijerais un poco, Clara, el tema de la agricultura, como tú que sabes tanto de eso, pues, porque también tenemos un lío, porque ahora hay que cambiar también las cosas. Concha, ahí, ¿no? De finalizando que no llegamos. Ya está, ya terminamos. Vale. Gracias. Bueno, María José continúa, luego tenemos a Aureliano también y a Victoria. Así que por favor, sé breve. María José. ¿Estás por aquí? No, parece que no de momento. Aureliano, ¿estás tú? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? No, tampoco. A ver. No, sí. Venga, Aureliano, pues interventum. Espérate a ver si me puedo poner la pantalla esta de que me veáis la cara. Que no puedo. ¿Puedes hacerlo? Voy a buscarlo, ve hablando y yo lo intento. Venga, voy hablando, venga. Vamos a ver. Yo, de lo que habéis hablado, hay algo que no me acaba de quedar claro y que quiero que me lo aclaréis, que es lo siguiente. Se está hablando de que el gobierno está haciendo lo que puede. Y efectivamente es una situación muy complicada y efectivamente está haciendo lo que puede. Pero yo también pienso, y eso quiero que me lo confirméis, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, que está haciendo lo que debe. Es decir, que lo que está haciendo el gobierno no es algo casual, sino que se tenía que hacer. Es decir, el apoyo a las personas más humildes y el apoyo, las medidas sociales, yo considero que era lo que se tenía que hacer en este momento. No es que se está haciendo porque no hay otra cosa que hacer o porque no se puede hacer otra cosa, sino porque es lo que había que hacer en este momento. Más que apoyar a las grandes empresas y a los grandes bancos. Por lo tanto, yo entiendo que la política económica que está desarrollando el gobierno creo que es la adecuada con arreglo a la situación de la que partíamos. Yo me gustaría conocer vuestra opinión en ese sentido. Luego, otra opinión. Efectivamente, como decía el presidente Pedro Sánchez, que he corroborado a alguno de vosotros, todos tenemos claro que a partir de que se salga de la pandemia, la situación va a ser distinta. Eso es así, ¿no? Todas las predicciones, la mayoría de predicciones que se hizo, Fondo Monetario Internacional, Banco de España, etcétera, tienen un problema y un sesgo bastante importante, y es porque parten de modelos con variables que hasta ahora eran desconocidas y por lo tanto los modelos van a fallar seguro. Yo tengo otra opinión totalmente distinta de cuál va a ser la evolución en España y de verdad creo, también lo deseo, pero creo que la salida de España va a ser una salida mejor y vamos a salir mejor posicionados gracias a que se están adoptando las medidas que se tenían que adoptar dada la situación de la que partíamos. Pero esa es mi... Y bueno, el otro día la expliqué, ¿no? Entonces yo sí quiero que se nos opine de eso y con esto ya termino. Y sobre todo quiero que se nos diga si es que vamos a partir, cuando acabe la pandemia, vamos a tener una situación distinta. ¿Eso qué significa? Que vamos a pasar una situación distinta en el sentido de que vamos a tener menos crecimiento económico, más paro, una situación económica más difícil, o también queremos decir que sería lo doble, que es a partir de otro modo distinto, lo que algún compañero de la nueva gobernanza. Es decir, va a servir todo efectivamente para que nos demos cuenta que es que tenemos que cambiar muchísimos comportamientos políticos
tenemos que pensar de otra forma distinta. No podemos pensar en la misma forma que se ha pensado hasta el momento. Ya no solamente por el problema ecológico, sino por otro sector, lo que decía Paco Herrera, la innovación. Lo que se está viendo de la necesidad de reforzar el sistema público a todos los niveles, lo que se está viendo de la necesidad de ayudar a los más débiles y quitarnos de ahí un problema para dejar e invertir más dinero en tecnología, que es lo que nos va a sacar de esta crisis. Efectivamente, la diferencia entre el sector industrial y el turístico es importante. España se le ha dado para ser el lugar de recreo y acciones de los del norte. Eso es justamente que ahora no nos quieren ayudar. Y eso quizás habría que ir cambiándolo, ¿no? En fin, quiero saber vuestra opinión en ese sentido. Perfecto. Pasamos a María José. Sí. ¿Sí? ¿Se te escucha? Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti precisamente que te estoy viendo, a Esteban, la organización de estas tardes tan buenas y tan prolíferas que nos permiten aprender muchísimo en esta crisis. Y muy interesantes las intervenciones de Paca, Clara y de Rafael. A mí, procuro ser breve, a mí lo que más me está preocupando es la crisis sanitaria, porque le veo un final incierto. Y claro, la crisis económica y social depende del final de esto. Todo va a depender de cuánto se alargue esta crisis sanitaria, porque ya nos lo está diciendo nuestro presidente también en las distintas intervenciones, que vamos a dar un paso, pero que no hay garantía de que si la cosa empeora volvamos atrás. Entonces, si alargamos el confinamiento, la crisis económica va a ser muchísimo peor y por tanto también luego la crisis social va a depender mucho pues de que en la época en que pueda volver a brotar o haya una mayor infección del virus en otoño, pues tengamos algo para combatirlo, porque la vacuna todavía va a tardar y también va a depender de la inmunidad que pueda garantizar esta vacuna. Creo que todos estos escenarios lo debemos de contemplar tanto en Europa como en España, porque de esto va a depender la recuperación y que desde luego debe de ser global. Que nunca ha habido, bueno, dicen, es que es cierto, no hay precedentes de cómo se puede sacar a la economía de un parón igual, y cuanto más largo sea el parón, más difícil va a ser. Y digo que la respuesta desde luego debe de ser global, porque sin lugar a dudas, porque otra cosa, la ciudadanía de la Unión Europea no lo entendería, ¿no? Yo creo que esto puede condicionar la desafección que podemos tener con respecto a Europa. Y desde luego me preocupa muchísimo la proliferación de los populismos. También me preocupa en este momento en España la composición de nuestro gobierno, que sí es verdad que la experiencia de algunos de los ministros de la coalición, que no somos nosotros, ¿no? Se puede suplir, ¿no? Pero sin embargo esa falta de control que tienen sobre las redes sociales, esas ganas de apuntarse los méritos, yo creo que nos perjudica, ¿no? De filtrar noticias para quedar ellos. O sea, yo siempre los fracasos son del resto del gobierno y el resto pues todos los aciertos son de ellos. Me preocupa esa posición de muchos países europeos, de nosotros primero, ¿no? frente a la cooperación global, y luego también el tema de África, ¿no? Que parece que va a llegar más tarde, pero es verdad que en cierto modo vamos a tener que cerrar las fronteras y es una zona pues muy vulnerable. En fin, todo eso me preocupa mucho. También que esto se utilice por la extrema derecha como un cierre de fronteras de Europa y que se cese la inmigración. Y claro, el abandono de la Agenda 2030, ¿no? Fundamentalmente creo que esta crisis ha puesto en valor el trabajo de los cuidados,
que sigue siendo el trabajo de los cuidados, que tanto formalmente como informalmente realizan las mujeres, y se ha visto manifiestamente su importancia, ¿no? Y por supuesto se ha evidenciado cómo sigue recayendo en las mujeres, y creo que es muy preciso un análisis desde la perspectiva de género, de la repercusión de las medidas actuales, pero también próximas y futuras, porque es de suma importancia saber cómo afecta a la mitad de la población. Esto quería que, bueno, que me lo aclarara y me lo contestara o me diera vuestra opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalizamos, te quedan 3 minutos, Victoria, si sigues por ahí. 3 minutos y ya acabamos las intervenciones y damos paso a una última ronda de los participantes hoy. Bueno, yo voy a ser muy breve y quiero empezar, por supuesto, por darle las gracias a nuestros ponentes por sus intervenciones lúcidas, interesantes, y por supuesto, Esteban, darte las gracias a ti en estas reuniones, pues nos hace el confinamiento pues más liviano, más fácil de llevar. Y bueno, pues mi intervención va a ser muy rápida porque yo lo que quiero es hacer una pregunta a los 3 ponentes. La crisis del 2008 fue durísima, y bueno, si yo tuviese que hacer una síntesis de cuáles fueron las recetas europeas, pues diría que el austericidio. Esa crisis se resolvió a golpe de austericidio. Quiero recordar los rescates nuestros de Grecia, en fin. Y bueno, ahora esta crisis, aquella era una crisis bancaria, una crisis muy profunda, ¿no? Esta crisis es una crisis sanitaria, una crisis de distinta índole. Yo creo que quiero pensar que esto va a terminar rápido, porque creo que va a haber tratamientos eficaces para el coronavirus para después de verano, y creo que habrá una vacuna a muy tardar al comienzo del año que viene. Es decir, creo que el 2020 está terminado, pero quiero pensar que el 2021 no. Y desde esa perspectiva yo le quiero preguntar a los ponentes si son optimistas, ¿qué reacción espera Europa en ese supuesto, si para 2021 ya esto luego ha pasado, estamos trabajando. No obstante, quedará una crisis económica grandísima, con un nivel el índice de parados pues se disparará, porque bueno, en el 2008 la crisis era muy fuerte, pero los bares estaban llenos, los aviones estaban llenos, los restaurantes estaban llenos, esto nos salpica todo. Entonces, lo que quiero preguntaros es, en el fondo de vuestro corazón, que me contestéis sinceramente, ¿qué pensáis que va a hacer Europa? ¿Va a salir de aquí una Europa fortalecida, más social, donde el espacio europeo de educación superior sea mejor, donde a la ciencia se le dé más preponderación, a Europa más humana? ¿O pensáis que a perro flaco, porque en el 2018 todos se le van a volver pulgas, y bueno, Europa pues va a haber más desafección, más diferencia entre el bloque del norte y del sur, e incluso, bueno, posibilidad de fractura entre las dos Europas? ¿Qué pensáis que va a pasar? Vamos a hacer una apuesta de futuro, vamos a leer un poco el futuro, a ver cómo lo vemos. Muchas pues gracias. Nada, reiterarme. Sí. Muchas gracias. Pasamos ya a esas intervenciones finales. Yo creo que es imposible que podáis dar respuesta a tantísimas buenas preguntas y reflexiones que han salido, pero bueno, intentad recoger todo lo que podáis y bueno, pues tenéis 5 o 6 minutos para poder ir cerrando las intervenciones. ¿Quién quiere empezar? Esteban, ¿un minutillo más? Sí. ¿Sí? Esteban, ¿un minutillo? Sí, pensaba que había acabado, perdona. No, una única cosa, había acabado, pero es que lo que quiero decir es importante. Creo que la actuación que está teniendo nuestro gobierno en Europa merece un reconocimiento, porque lo está haciendo en Europa muy bien. Y ojalá las medidas que propone nuestro gobierno, que propone Pedro Sánchez, sean atendidas allí. Ahora ya sí que termino. Muchas gracias. Pues quien quiera puede empezar. Yo sí, no tengo inconveniente de empezar. Venga, Paca. Vamos a ver. Disculpadme, un momentito, perdona, Paca, es que había una pregunta que nos ha pasado Alicia Pellegrina y la tenía yo aquí apuntada y se me... Ah, vale. La voy a trasladar. Disculpa, sí. Alicia, que está ahí escuchándonos y ya comenzáis. Comenta Alicia, además de todos los cambios a los que se han hecho referencia, a los que nos debemos enfrentar, gobernanza, relaciones en las comunidades autónomas, modelos de futuro, etcétera,
Los partidos políticos no deben también hacer un análisis profundo y una remodelación interna que permita recuperar... Dale, Eso es la corresponsabilidad. sí. O sea, los partidos políticos no deben también hacer un análisis profundo y una remodelación interna que permita recuperar la confianza social en estas instituciones que ahora mismo se está viendo destruida. Estamos viendo que el enfrentamiento político, el y tú más y la destrucción que estamos viendo desde las redes sociales está teniendo un impacto social muy negativo de separación, de desconfianza en la clase política. ¿Será posible que podamos repensar el cómo pueden ser esos partidos también el día de mañana o seguirá todo igual? Pues ya con esto, Paca, te dejo. Yo, siguiendo un poco el orden, intentando no repetirme. Paco Luis, yo creo, él decía que yo he empezado por ahí, porque evidentemente he empezado diciendo que la gobernanza de la globalización o no había existido o había sido un desgobierno, por llamarlo de alguna manera. Y he planteado que había que cambiar el modelo de gobernanza. Yo, por tanto, esa ha sido mi cuestión previa porque coincido totalmente. En esa línea es que la gobernanza tiene que cambiar de rumbo y tiene que hacerlo en todos los ámbitos. Tiene que hacer un cambio profundo de estrategias, de prioridades de la política económica, de los derechos laborales y sociales, de todo. Y no podemos olvidar una parte que yo creo que es vital, de la política fiscal y además progresiva, porque es un elemento también vital que creo que hay que introducir. Yo, claro que el planeta nos ha mandado aviso, y nos ha mandado aviso, pero si nadie ha respondido, ni ha respondido. Europa había cambiado de signo político. Mira, Clara lleva 2 legislaturas, yo estuve en la anterior. Rafa ha vivido otra época maravillosa de Europa. Nosotras hemos vivido una época en la que era la derecha pura y dura, más los euroescépticos los que lideraban Europa. En la que lo más que oíamos era el plan Juncker, que era invertir como le daba la gana a él, sacándolo de y además evitando dárselo a quien lo necesitaba. Normalmente iban al final a las grandes industrias. Por tanto, ahora es una oportunidad de oro y la tiene la Comisión Europea y la tiene Europa, pero la tenemos también los países que estamos peleando porque queremos un modelo distinto. Yo, Rubén, no creo que sea, para los pesimistas, yo no creo que sea un fin de era, Concha. Yo creo que todavía un fin de ciclo sí puede ser. Mismo que hay fines de ciclo económico, hay fines de ciclo en un proceso que era la globalización, que nos ha pillado a todos muy desprevenidos, no solo por su impacto, sino también porque no sabíamos cómo había que liderarla y cómo había que realizar esa gobernanza. Pero sí que es verdad que no podemos seguir fijándonos solo en que nos sigan mandando fondos FEDER, en que los fondos FEDER se los distribuyan, yo tengo este proyectito para hacer esto y para esto, sin tener futuro. Tiene que ser como ha sido el último periodo. Clara lo ha hablado antes, ha sido la transformación últimamente, ¿verdad, Clara? Ha sido un elemento vital. Había apostado por ir reformando y a unas nuevas políticas, tanto en la innovación como en el turismo, como en importante en las industrias. Pero ¿en qué tipo de industria? Hemos hecho políticas medioambientales y de sostenibilidad buenísimas conjuntamente con agricultura. Pero todo eso se ha quedado a medio camino. Pero vamos a acabar con yo creo que, sin duda, la preocupación más fuerte, y yo coincido con la mayoría, es la asimetría. Porque Europa sí va a salir más fuerte de esto. Incluso
Yo creo que España, si las expectativas son buenas, que lo son para mí, en el momento en el que podemos pensar que ese proyecto de esa apuesta que ha hecho Pedro Sánchez de un plan de recuperación de 1,5 billón de euros, en torno a 1,5 billones, con deuda perpetua o eterna o como se llame, con cargos que se meta en el marco financiero, es más fácil de conseguir. Pero sí que es verdad que la asimetría me preocupa. Y engancho con Paco Herrera, o con alguien que también hablaba de la asimetría. Vamos a ver. Es que, Paco, ¿no podemos seguir teniendo el 15% de turismo? Claro que no, y del comercio. Y menos el turismo como se plantea. Es que lo que hemos hecho al final, como se está viendo, yo creo que ellos mismos son conscientes. Fíjate que ahora mismo están intentando evolucionar el propio turismo. Si no lo hacemos nosotros, yo creo que ahí tenemos una oportunidad de oro. Y probablemente, claro, las competencias cuando están también transferidas, pecamos de que nos pille el toro porque uno hagan algo y otros no hagan nada. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es la asimetría, sin duda, pero hay una cosa que yo también he planteado. ¿En qué industria va a seguir invirtiendo Alemania? Si es en industrias farmacéuticas o las industrias que están que tienen ahora futuro, o va a ser, y esto también, el éxito de poder arrebatarle una parte del pastel. Si son en las industrias sostenibles, que son por las que tendríamos que apostar, y por la innovación. Si no lo hacemos, si este país no lo hace, castigándolo a mayor inversión a la ciencia y a la investigación, en este momento os recuerdo que la investigación, los fondos que está recibiendo, casi todos se están dando para encontrar la vacuna y sostener y salir de esta crisis sanitaria. Pero se están abandonando otras investigaciones muy importantes. Por tanto, hay que priorizar en nuestros presupuestos no solo a las políticas sociales, no solo a las políticas. Y hay un tema que no había hablado, que yo tengo que introducir para todos, y es que nadie está hablando de que también en esta crisis ha influido muchísimo la situación a la que nos llevó la reforma laboral. La precariedad en el empleo es la que ha dejado también a mucha gente tirada. Y eso hay que también sacarlo en los debates. Continúo, que creo que me quedaba alguna más. Bueno, Aureliano, yo desde luego nunca he planteado, y creo que Clara y Rafa lo hablaban en los términos, no es que ha hecho lo que puede, ha hecho lo que puede, pero según nuestros principios y valores, que eran evidentemente apostar por lo que hemos apostado siempre, por las personas y por sacar adelante a los trabajadores, a las empresas, a las pymes, a los autónomos y, por supuesto, cuidando a los ciudadanos. Es verdad que no teníamos competencia en las residencias, que Minuta se nos ha montado en la residencia y ahora somos todos los culpables, por supuesto el gobierno central, y desde luego, ¿por qué no hablar con los temas de, que también lo está gestionando nuestro brazo político que también trabaja con nosotros, y esto María José lo va a entender, de la violencia de género? Todos estos elementos, sin duda, hace que, lógicamente, tengamos muchas cosas que hacer, pero lo que no nos referíamos era que ha hecho lo que puede, ha hecho lo que debe, si tú lo interpretas así, por nuestros principios y por nuestros valores. Bueno, María José, yo creo que he contestado contigo en esos términos y, por supuesto,
Victoria, yo desde luego creo que date cuenta que optimistas tenemos que ser, porque si no somos optimistas nosotros y no apoyamos a nuestro gobierno y a lo que queremos que salga, evidentemente no lo conseguiremos, pero eso no significa que no pongamos en el tapete nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, como estáis haciendo. Y finalmente, Alicia, vamos a ver, yo he planteado de alguna manera, no como Concha decía, yo no he planteado que haya que dividir o que el secretario general no sea el presidente, el alcalde no sea. Yo lo que sí he planteado es la labor de los partidos políticos, y en el caso del nuestro, no solo en la comunicación, sino también en la defensa de la política que está haciendo el gobierno y sobre todo el presidente Sánchez en esta crisis, que además creo que sí que está tomando medidas correctas y adecuadas, tienen que ser defendidas por el partido mucho más, de una forma más contundente. Sí que los partidos políticos deberíamos reflexionar. Nosotros lo haremos sin duda, pero ahora mismo las prioridades en este momento son. Pero sí, Alicia, hay que repensar. Nosotros repensaremos, no sé si lo harán otros, porque no creo que Casado ni el resto repiense. Cuando están jugando con muertos, imagínate si no van a jugar con todos. Muchas gracias, Paca. ¿Quién quiere continuar? Nos quedan 18 minutos para cerrar. Sí, voy a decir Clara. Muy rápidamente, para no repetir, porque Paca ha contestado ampliamente muchas de las cosas. Paco Luis, vamos a ver, yo creo que la Agenda 2030 sigue y va a seguir estando en el centro, sobre todo de una estrategia de recuperación. El gobierno español la tiene plenamente asumida. El hecho de que se celebrara aquí la cumbre fue un acelerador de algo que estaba ya en marcha. Las empresas, en general, las que tienen que ver, las empresas energéticas, por ejemplo, se han implicado y están a la cabeza no solamente en el discurso y en la retórica, sino en la práctica, en pasarse a verde, en estrategias sostenibles. El mercado y el rey de la economía está en esa vía de manera más o menos ordenada y, por supuesto, la Unión Europea lo está. La Unión Europea está y quiere estar a la cabeza de eso. ¿Esta crisis debe suponer o hay riesgo de que pueda suponer un retroceso? Yo creo que no. Yo creo que no hay motivo en absoluto y se abriría otro debate sobre si debemos aparcar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la respuesta sería que no. Sí va a haber, por ejemplo, cuestiones como que, oye, si ahora resulta que el petróleo está tirado, pues a lo mejor no me es rentable a mí en mi empresa instalar energía solar. Y eso va a pasar en distintas escalas de empresas. Pero bueno, yo creo que en conjunto el impulso va a seguir y además va a ser un factor de cohesión del núcleo duro y del núcleo impulsor de la Unión Europea. En eso soy optimista como tiendo a serlo en general. En cambio, sí soy pesimista en lo de la gobernanza global. Porque si la gobernanza global supone que la única institución no total que existe, que es el G20, o el G7, pero sobre todo el G20 en el que estamos nosotros, pasa a ser, como alguien ha propuesto, a tener una capacidad ejecutiva o un órgano ejecutivo, yo creo que mal vamos. No me gusta, me huele mal. Aunque nosotros estuviéramos ahí, que estamos desprestados, pero no somos miembros plenos porque se nos invita cada vez. Pero yo veo muy difícil reconstruir la gobernanza global, pero no por el COVID, sino porque se la ha cargado Trump, entre otras cosas. Trump la ha dinamitado. Entonces, uno de los retos que tiene la Unión Europea es plantearse qué quiere ser, qué quiere hacer con esa... La globalización no va a desaparecer. Va a ser diferente, pero va a seguir avanzando. Yo creo que la Unión Europea lo que tiene que hacer es seguir avanzando en lo que venía haciendo. Acuerdos regionales, estaba cerrado el acuerdo con Mercosur, va a tener acuerdos
con la mayor parte del mundo, quitando China. Con India estaba trabajando también, con Canadá lo tiene ya. El de Mercosur sería importantísimo desde el punto de vista territorial y de población. Yo creo que ese es el camino. Oye, y jugar, por supuesto, seguir jugando en la OMC, se está hablando y se está discutiendo de una revisión de los acuerdos de la OMC. Inmaculada Rodríguez Piñero, que es nuestra portavoz en tema de comercio europeo, es relativamente optimista. Yo soy un poco más pesimista. No tanto como Rubén, porque yo sí creo que es importante señalar que el reto que tenemos es sanitario, económico y político. Y tenemos que trabajar en las tres dimensiones de ese reto. Las asimetrías, Paco, existen y van a existir. Eso es lo que yo he cuestionado desde el principio. Y mi preocupación, precisamente, es que esas asimetrías se puedan profundizar porque las ayudas de Estado que está haciendo Alemania, por razones de capacidad y de pulmón, son muy superiores a las que va a poder dar España o Italia, por ejemplo. Entonces eso podría tener un efecto aspiradora y provocar cierta deslocalización dentro. No es solamente que nosotros dependamos menos del turismo y del comercio, sino que es que nos puede debilitar nuestra ya débil capacidad industrial. Ese es un riesgo que hay que plantearse. Yo creo que estamos en una era agotada. En las empresas, por supuesto, las empresas, pero es que si las empresas no funcionan, y lo estamos viendo en esta crisis, el empleo no funciona. Entonces, la recuperación social tiene que venir también de la recuperación de la capacidad de empleo y de desarrollo industrial, de actividad de las empresas. Ese es un poco el eje de cualquier estrategia de recuperación. Y vamos a tener debates ahí, va a haber debates, el gobierno va a tener que, ya lo está afrontando con la patronal, porque claro, aquí hay una cosa brutal que se planteó en el Reino Unido. Oye, tenemos dos opciones: o se contagian 200 millones de personas y mueren 50 millones, o se muere la gente de hambre. Entonces vamos a reactivar la economía y que mueran esos 50. Ese era un poco el discurso que le vendieron a Boris Johnson y que rápidamente no tardó mucho en dejarlo. Pero Trump está en ese discurso. O sea que aquí tenemos que ir todos juntos. Yo creo que una de las cosas, uno de los efectos que esto debe tener, y lo estamos viendo, está funcionando el diálogo social como no había funcionado otras veces, es que salir todos juntos, no salen los empresarios o los trabajadores, salimos todos juntos y sobre todo tienen que salir los más desfavorecidos, los que quedan atrás como consecuencia de esta crisis, los que ya venían estando atrás. Insisto, y lo digo también para la Victoria, soy optimista para el futuro, al igual que Paca, y creo que en lo político, bueno, por supuesto, ciencia e investigación tiene que ser una prioridad. Aquí la conclusión evidente es esa, y la Unión Europea a la hora de fijar prioridades ya venía siendo una prioridad, ahora las va a tener que corregir. Y en cuanto a la política, finalmente, con esto acabo, yo creo que hay que ser, no flagelarse, pero sí hay que ser autocrítico dentro de nosotros con los errores que se cometen, con la falta de estrategia, con la falta de visión estratégica, con la falta de visión de la maldad que tiene el adversario político. Y nosotros parecemos a veces. Así que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Bueno, a ver, mis compañeros con gran experiencia han explicado muchas cosas, pero bueno, alguna apreciación sobre el tema. Ha dicho una cosa, Rafa, que yo quisiera incidir: la gobernanza global. La gobernanza global no se la acaba el COVID-19, la acaba Trump. Es decir, la administración nueva, la administración de Estados Unidos es la que se está cargando la OMC, la Organización Mundial del Comercio, con ataques deliberados a sus instrumentos, ahora la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el modelo de gobernanza que hemos tenido tiene una repercusión ahora a sus instrumentos, pero mucho que ver tiene la forma de gobierno de una gran potencia como es Estados Unidos, no tanto el COVID. Por tanto, yo creo que ahí, ¿qué tiene que hacer Europa? Pues tener una posición clara.
y no está claro. Os lo digo, no está claro, no sabemos, siempre nos hemos movido en el ámbito occidental, es decir, con Estados Unidos, hemos estado en la OTAN, nos han resuelto determinados problemas, esas han sido nuestras alianzas habituales. Ahora vemos como Rusia, que emerge como está, tenemos un grave problema político con Rusia, tenemos el veto ruso en muchos productos y ahí estamos con malentendimiento. Es la potencia de China que irrumpe de forma brutal. Y nosotros estamos todavía, ¿qué queremos ser? Pues eso hay que determinarlo también. Es decir, antes, pero ahora se hace más necesario, que decía Paco Luis, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no hay demasiado acuerdo porque ahí tenemos en los 27, a veces yo creo que es complicado y hasta que no se ve no se comprende, pero estamos una parte de países en una órbita, pero los países del este tienen todavía un ámbito y unas maneras políticas soviéticas un poquito peculiares. Lo digo porque tenemos presidentes peculiares, como por no decir otro calificativo, como el polaco o el de Hungría, que desde luego están en el límite de lo democráticamente admitido. Yo creo que es un fin de ciclo, sí, lo digo claramente, en mi opinión, creo que es un fin de ciclo. Esto va a marcar, es decir, como esto va a destruir mucho empleo, se va a acabar con una parte de la economía, en nuestro caso y en algunos más países, con una parte del turismo, yo creo que es un fin de ciclo. ¿Esto qué significa? Un fin de etapa que hay que reconstruir, por eso hablamos de plan de recuperación o de reconstrucción. Hay que reconstruir. Y lo que yo decía es que la reconstrucción no es para volver al 1 de enero de 2020. No. Si estábamos acabando, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que persisten, no tengáis ninguna duda, lo ha dicho Rafa también y Paca, ninguna duda. Si antes hemos estado trabajando en la economía circular, ¿ahora qué es? Que no puede recibir apoyo ninguna empresa que no esté dentro de esa economía circular, de que los recursos son finitos y que por tanto hay que saber aprovecharlos bien. Es decir, de que, por ejemplo, si estábamos en un compromiso de acabar con los combustibles fósiles en una determinada etapa para eliminar eso, pues en la descarbonización, pues vamos a seguir. Y los apoyos que se hagan para el fomento de sectores turísticos, de transporte, de la agricultura o de lo que haya, tiene que tener el enfoque de que, ojo, que nos estamos cargando el clima, que el parón le está viniendo muy bien, pero que cuando volvamos a la actividad tiene que estar bien. Y por lo tanto, si hay dinero público, que tiene que haberlo, y lo estamos pidiendo, es para un modelo distinto, distinto. Hasta ahora hemos tenido un turismo, pues como ha ido surgiendo, acordaros, surgió en los años 60, y aquí ha ido creciendo, somos una gran potencia, vienen muchos, pero bueno, con un nivel de servicio bastante adecuado, pero a costa de los trabajadores y de los salarios de los trabajadores. Cuidado, es decir, y con muchas cuestiones. Por lo tanto, el modelo turístico tendrá que ser más sostenible y las plataformas tipo Airbnb tendrán que cambiar. Tendrá que cambiar. Porque la gente de la ciudad que está con esos pisos y con ese sistema de modelo desacerbado sin control va a cambiar. Por eso es lo que yo decía, que hay un fin de ciclo y que tiene que haber un horizonte nuevo y los apoyos públicos tienen que ir en esa dirección. Para empresas y para los empleos que se estimulen. Va a haber una asimetría, la hay ya. Por una razón, el norte piensa que el sur somos malos gestores y que nos dedicamos a tirar el dinero. Y que por lo tanto lo que queremos es ayuda y subsidios. Y esa es la concepción que tiene Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Austria, especialmente. Por lo tanto, ahora que dicen, bueno, mutualicemos la deuda, ¿pero para qué? ¿Para una renta básica para España? No. De eso nada. Aquí cada cual se paga lo suyo, ¿eh? Mutualizaremos la deuda para acometer la crisis del COVID. Vale, pero para la renta básica no. Es decir, asimetría la estamos teniendo y va a continuar, pero ahí está la fortaleza que tiene que tirar el sur. Y tenemos, decía Concha una cosa que coincido, falta de liderazgo en Europa, es verdad. No hay grandes liderazgos como en otros momentos,
Pero tenemos una oportunidad, tenemos un gran presidente que está haciendo una buena batalla en Europa, que la conoce y que le encanta. Tenemos un grandísimo presidente en Portugal, socialista, valiente, comprometido. Tenemos también un gobierno italiano, socialista. Es verdad que la mayoría es de derechas, ¿eh? Ojo, tampoco esperemos milagros, ¿eh? Siguen siendo mayoría y cuando se empeñan, pues perdemos las votaciones una y otra vez. Pero tenemos gente que, si no son los grandes líderes del pasado, son gente con las ideas claras y haciendo apuestas claras por un socialismo que nos gusta. Aureliano decía, está haciendo lo que puede, lo que debe. Yo creo que está haciendo lo que puede y en algunos casos lo que debe, pero no en todo. Creo que en cuanto a priorizar que aquellas rentas débiles, que aquellas personas que más sufren tengan un apoyo del Estado, chapó, por supuesto. Es decir, que en lugar de que haya ERES, haya ERTES, magnífico. Sin duda, eso son políticas socialistas claramente. La política de comunicación, error tras error. Luego, que digo ahí, hace lo que puede, claro, porque será muy complicado. Es decir, por eso digo que hace lo que puede y lo que debe en apostar en las decisiones de gobierno hacia los más débiles. Ahí totalmente abordamos la crisis de manera distinta, la derecha de la izquierda, y lo está haciendo bien el gobierno, pero en otras decisiones no. Por lo menos es mi opinión. Esto no tiene más valor que una opinión personal. La crisis sanitaria, claro. La crisis sanitaria, lo que pasa que afortunadamente, pero la crisis sanitaria no va a ser igual en todos los países. En España tenemos una sanidad pública que vale muy costosa, pero afortunadamente somos todos iguales. En Bélgica tú puedes ir tosiendo, puedes creer lo que tengas, primero tienes que dar la tarjeta de crédito y después te atienden. En Bélgica. Lo digo porque le ha pasado a mis compañeros míos. Primero la tarjeta de crédito. Si tienes saldo, a partir de ahí te empiezan a escuchar. Si tienes todo, si tienes no sé qué o tienes lo que sea. Es decir, eso lo digo porque los modelos son distintos. Nuestro sistema sanitario va a sufrir mucho, sin duda. Ya venía sufriendo con los recortes, pero sin duda va a sufrir mucho por esta situación tan brutal que está viviendo. ¿Qué espero de Europa? Yo tengo gran confianza. El problema es, primero, soy confiada pero no soy ilusa. La derecha sigue teniendo mayoría en el Parlamento y en el Consejo. Pero no toda la derecha es igual, pero bueno, es decir, hay un sistema de pulso y yo espero que desde luego mañana haya un gesto al menos favorable. Puede que mañana no acabe bien la cosa, hay más oportunidades, no acaba mañana el ciclo de todo, pero que mañana haya un gesto. Ya salió la comisión diciendo que va a apostar por la propuesta española que ha hecho Pedro Sánchez, luego es una gran noticia, vamos a ver el Consejo. Yo tengo esperanzas porque estamos en el primer mundo, no es lo mismo la esperanza en Europa que la esperanza de África, como ha dicho también una compañera, es verdad. Es decir, nosotros, ahora bien, tenemos que dejar los nacionalismos y los gobiernos atrás, si no nos hundirán. Porque no podemos confrontar con el nacionalismo y con las insensatez porque nos salen los eurocépticos y la desconfianza hacia Europa. Yo tengo gran confianza. Que también una compañera, creo que ha sido Concha, dice, no nos cuentan mucho, nos cuentan poco. Yo encantada, Esteban, Alejandro, es decir, encantada de cualquier ocasión que haya, a contar un poco qué hacemos y por qué hemos votado esto, por qué hemos hecho. Yo creo que eso sería bueno. Y termino con los partidos políticos. Los partidos políticos son partidos antiguos, pero eso ya lo sabemos. Esto no lo hemos descubierto con la pandemia. Esto se van haciendo cambios, pero yo más que los partidos políticos, ahora prácticamente los partidos están bastante desaparecidos en el árbitro porque los gobiernos y las decisiones de gobierno lo asumen todo. Paca decía, es necesario más actuación, probablemente, pero a lo mejor no sé si cambiar los partidos o la forma de hacer política, de explicar la política, de que nos entiendan y de que nos comprendan. A lo mejor eso es más útil para la ciudadanía. Termino, Esteban. Muchas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido una sesión intensa e interesantísima. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todas las que habéis participado con vuestras preguntas, con vuestros comentarios. Y emplazaros a la sesión de la semana que viene, en la que tendremos por un lado a nuestra rectora Pilar Aranda y por otro tendremos a la también eurodiputada Lina Gálvez. Pues nada, en breve pasaremos los carteles de la información y os animamos a que podáis uniros igualmente. Muchas gracias.